Muy buenos días, amada Iglesia. Estamos nuevamente congregados en este domingo, a mitad del mes de abril. Y claro, hay una jornada especial que sucedió en estos días previos, y es que hubo un feriado. Y hago énfasis en la palabra feriado, porque en cierto modo se ha perdido la esencia de lo que debería hacer en el pueblo cristiano. Esto debería ser, si es que es la fecha, que no se sabe en realidad, debería ser un recordatorio exacto de lo que sucedió en el día, no ese día, no por ser día viernes, ni porque esa es la fecha en el calendario, sino porque en un día determinado por el Señor hubo un sacrificio perfecto para toda la humanidad. Pero no todos, dice el apóstol Juan, no todos los recibieron, porque no todos creen. Por lo tanto, este sacrificio perfecto que sirve para todos no es apreciado, del mismo modo que no es apreciada esta recordación. Asimismo que uno tiene un día feriado, ¿no es cierto?, lo ocupa en sus cosas, hacer limpieza en su casa. La mayoría de las personas, inclusive de los hermanos cristianos, pues viajan, o sea, aprovechan el tiempo del ocio para ocupar a su cuerpo, en lugar de que sea un tiempo de recogimiento, que sea un tiempo de recordación de algo que ha dado sentido a mi vida. Ojalá que no se pierdan estas oportunidades en las cuales se recuerda cosas importantes. Y una de ellas es que un día tú fuiste llamado por el Señor a ser salvo. Y que a raíz de eso, a esa iniciativa que tomó el Señor, tú puedes decir que vas a pasar la eternidad junto al Señor. Que no sea, nuevamente digo, esto motivo para ocupar el tiempo en cosas que a mí me benefician, tanto trabajo, una semana corta, y puedo aprovechar de viajar y de descansar, hacer una parrillada, aunque hasta eso está ahora confrontado en el pueblo cristiano, porque dicen, bueno, hay que comer carne, no, mejor comemos pescado, comemos carne igual y nunca más comemos, o sea, no está en qué haces, cómo es, qué es lo que comes, qué es lo que bebes. Dice el apóstol Pablo que todo lo que hagas sea para la honra y la gloria de Dios. Así es que puedes haber comido el día viernes pasado, puedes haber hecho lo que habrías hecho. Ojalá que ese tiempo haya sido de recordación, que el sacrificio perfecto de Jesús permitió que tú estés en la iglesia y que hoy hayas tenido deseos de estar en este culto virtual. Qué bueno que estemos en este mismo horario en el cual se está desarrollando en este mismo momento también el culto presencial. Nos estamos preparando para el aniversario de la Comunidad Cristiana de Restauración. Que sirva eso para, otra vez, retraernos al pensamiento de decir, no es un año más de vida de una congregación, de un grupo, no es la recordación de que un día un grupo de hermanos y hermanas decidieron que debía haber una obra del Señor en esta zona, sino debería ser el momento de recordar que gracias a Dios hay esa congregación en ese lugar, cerca a tu casa o con personas conocidas con las cuales tú puedes compartir un momento feliz de adoración a Dios. Adoración por el amor que puedes otorgarles a tus hermanos. Adoración por el amor que manifiestas hacia Dios. Por lo tanto, si estás lejos, porque por esa razón ahora estás en este culto virtual y no te sientas culpable si estás en Coroico, aprovechando el feriado y de viaje, por lo menos estás en el culto virtual. No te sientas mal, simplemente que sea este momento para gozar de la oportunidad que el Señor te da, que aún estando lejos puedes estar congregado con nosotros. Pero que en poco tiempo, ojalá que el Señor levantara todas estas restricciones que hay sanitarias, de tal manera que no exista razón alguna para no estar congregados presencialmente. Y si estás en un país diferente, en una ciudad diferente a La Paz y a Bolivia, bueno, le agradezco a Dios que tú estés ahí en este culto virtual.
y que esa sea la manera en que podamos encontrarnos, que sea eso una gran razón para estar juntos. Empezamos nuestro culto de adoración al Señor encomendándonos en oración, porque esa es la manera en la que sus hijos se comunican con Él. Y queremos hoy presentar la oración congregacional. Por eso, iglesia, entonces, en señal de reverencia, pues inclina tu rostro y concéntrate en las palabras que vas a escuchar. Probablemente dentro en tu mente existan otras peticiones de oración. Me las puedes hacer saber para incluirlas dentro de las peticiones generales de la comunidad, o las puedes decir en tu mente mientras estoy hablando yo de lo que el Señor ha puesto en el corazón de la iglesia, pedirle a Él y solicitar que de repente en un plazo corto podamos todos orar en armonía por lo que tú quieres. Así es que deja tus preocupaciones, estás en la presencia del Dios Todopoderoso. Oremos. Amado Señor y Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por habernos congregado. Bendecimos, Señor, la gracia que tú has derramado sobre nosotros para poder compartir, Señor, este tiempo de comunión, de coinonía entre todos, pensando, Dios, en que tú un día nos has llamado y no teníamos mérito alguno, simplemente fue por tu gracia, por tu misericordia que tú te fijaste en nosotros. Aún no tenemos mérito alguno porque seguimos pecando, Dios, y por eso queremos pedirte perdón, porque no siempre nuestra actitud y comportamiento está en armonía con lo que tú has hecho en nosotros. Has derramado tu espíritu en nosotros y nos has dado una nueva vida, una nueva forma de vivir. Sin embargo, todavía aún seguimos batallando con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carne, con nuestros pecados y seguimos todavía dándole mucha importancia al hecho de lo que el mundo dice. Perdón, Dios. Quisiéramos aprovechar este culto para poder decirte cuán arrepentidos estamos y que queremos que tú nos limpies y nos des la posibilidad de presentarnos todos los días delante de ti con el deseo de recordar ese sacrificio perfecto de Jesús, que un día tú tomaste su vida para que sea la forma en la cual nosotros podamos ser libres del pecado. Y tú los resucitaste también, Señor. Y eso nos muestra que tú has vencido a la muerte y podemos tener vida eterna contigo. Gracias, Padre, por todo esto te damos, porque nosotros podemos, a raíz de ello, poder presentar nuestras oraciones. Y esta vez, en plena armonía con tu voluntad y en obediencia, te pedimos por las autoridades nacionales. Suplicamos por el presidente Luis Arce. Te pedimos, Dios, que tú bendigas las reuniones de la congregación de la semana y que bendigas a todos los que asisten. Gracias, Dios, por esas vidas que toman con tanto interés y empeño el hecho de darle importancia al crecimiento espiritual. Haz que nuestra mente sea renovada y que nuestro corazón se reafirme en tu evangelio, Señor. Queremos pedirte por nuestros adultos mayores, aquellas personas que están a nuestro cargo, para honrarlas, Señor. Te pedimos por la salud y los planes futuros de Marcia Bascopé. Bendecimos la vida de Cococha López y te rogamos por su salud. Te agradecemos por Nelly Goite y gracias por el cuidado que recibe de su familia. Te agradecemos por María Elena Meavi, la compañía que tú le has proporcionado, Señor. Queremos pedirte por la vida de nuestra hermana Hortensia Pacheco y agradecerte por la cooperación que recibe de sus hijos. Gracias, Dios, por la provisión perfecta a Alicia Cabezas. Gracias por la vida que le das a Amanda Sarco allá en Santa Cruz. Te damos gracias, Dios, por el cuidado y el amor que derrama sobre Miriam Irusta y el servicio que ella tiene por la iglesia. Oramos por la salud de Hugo Ortiz. Gracias, Dios, porque tú eres quien está a su lado, porque tú le das fortaleza y utilizas a su familia para que él reciba algunos cuidados. Oramos por Mabel Saavedra. Señor, sé tú su compañía en la soledad. Oramos por la salud de Jorge Canedo y ansiamos su retorno al ministerio de la alabanza. Te
Te pedimos por Gastón Castillo que bendigas su viaje a los Estados Unidos y le concedas, Señor, que encuentre los objetivos por los cuales tú has permitido que él vaya. Te pedimos que restaures el corazón de Rosemary Monroy con paz y perdón. Presentamos nuestras oraciones por quienes se encuentran delicados de salud. Y te agradecemos por el tratamiento que ha recibido Cecilia Salazar en su victoria sobre el cáncer. Te pedimos por la recuperación total de Brenda. Suplicamos por la salud de Daniela Ortiz, sobrina de Fabricio. Rogamos por el tratamiento de Cristian Ferreira, que empieza y que seguramente tú, Señor, lo vas a perfeccionar y le vas a dar una nueva oportunidad. Te pedimos por la salud del papá de Damia Ramos. Encomendamos la salud de Ian Centeno. Te pedimos por Alejandra Ceja, Señor, que restaure su salud y que haya paz en su corazón y exista armonía contigo, Señor. Te pedimos por el tratamiento de Tito y Rosemary Segarra. Oramos por la salud de Marcelo Rodríguez Hijo. Oramos por Edith Flores y Erika Velasco. Permite, Señor, que ella tenga una pronta recuperación. Pone en Edith también mucha paz y paciencia. Te pido por la salud de mi esposa Marlene. Ruego por la salud de mi hermana Jenny y te rogamos por la salud de la niña María Fernanda, sobrina de Ana Tindal. Y muy especialmente, Señor, hoy te pedimos por la salud de su hijita Anita. Oramos por la salud del niño José Duraute y su mamá Jacqueline. Señor, que exista paz y armonía en ese hogar. Te pedimos la recuperación total de Yael Pareja. Gracias, Dios, por los cuidados que le ofreces. Oramos por la mamá de Elizabeth Solís y te pedimos fortaleza en la condición de vida del papá de Alberto, suegro de Mariela. Oramos por Yolanda, hermana de Gastón Castillo. Te agradecemos, Dios, y encomendamos el tratamiento de Yalmar Velasco. Y te pedimos por la salud de Joanita Torres. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas a tu iglesia. Encomendamos que restablezcas a las familias de la Comunidad Cristiana de Restauración. Oramos por la familia Duraute Valdés, Rodríguez Valdés, por Alicia Cabezas y su nieto Tony, por la familia de Geraldine Gutiérrez. Te rogamos por Cristian, Paula y Paula Valentina. Gracias, Dios, porque tú vas a obrar en ellos. Oramos por la familia Tejada Camacho, que sus necesidades sean cubiertas. Te pido por María José en Chile y su bebita. Rogamos por la relación de Gastón Castillo y su hija Stephanie. Está en tus manos los designios acerca del proceso legal de la familia Mendoza. Y oramos por Andrés Cortés en ese proceso judicial. Te encomendamos a Marcelo Izaguirre y su tema legal y que le des sabiduría a su mamá Yolanda, paciencia y fortaleza, Señor. Rogamos por Daniel Bocal y sus hijos que algún momento puedan reencontrarse nuevamente. Oramos por Ivette Hoyos y su retorno a la paz. Te pedimos sabiduría para Rubén y Mariela. Oramos por Carlos Aramayo y la relación con su familia. Y te pedimos por la salud y la seguridad de la hermana y la sobrina de Jessica Cabrera. Rogamos por nuestros hermanos que necesitan un trabajo estable. Te pedimos por Mari Carmen Martín, por Fabricio Ortiz, por Jackie Valdés, por Jorge García, por Antonio de la Vega, y te pedimos por Hugo Barrenechea, por Rodrigo Vélez y por Patricia Cabezas. Rogamos por los emprendimientos y negocios por cuenta propia de tus hijos, y te pedimos que prosperes la empresa de Angélica Vascopé y su esposo Luis. Oramos por la estabilidad del trabajo de Delina Vascopé. Bendice los ingresos de Yalmar Velasco. La provisión para Javier Pinto, el trabajo de Virginia Valdés. Gracias por tus bendiciones a Marcelo e Isabel Mendieta. Oramos por la provisión para Yael y su hijo Samuel. Bendice el ministerio también que tú le has encomendado, Señor. Bendice el negocio de Claudia y Rosemary Durán, el trabajo de Daniel Bocal. Te rogamos que bendigas a Daniel Arévalo y le des sabiduría en la crianza de sus hijos y prosperes sus asuntos legales. Bendice a David Martín en sus planes. Oramos por el proyecto en construcción de Luis Abasto, los proyectos de Paola Mendoza, estabilidad en el trabajo de Yesenia y Yasira Monroy. Oramos por los planes de Tito y Paola Jordán. Te pedimos prosperidad para el trabajo de Tito Centeno. Te agradecemos por el trabajo de Luis Salazar y bendice el estudio fotográfico de Tatiana Sanabria en Rosenavaque. Y te encomendamos la función pública de Cristian Tamayo en Pan. Te agradecemos por tu iglesia.
por quienes en obediencia a ti están en la congregación. Te pedimos que les regales el don de la maternidad a María Fernanda Valdivieso. Obra, Señor, a través del tratamiento que ellos han elegido ya en los Estados Unidos. Te pedimos por Paola Sillerico, fortalece su espíritu, Señor. Oramos por Andrés Monge en Francia. Gracias por tu perfecta provisión. Te agradecemos por los estudios de Fabio Mendieta. Gracias, Dios, porque estás permitiendo que los concluya satisfactoriamente. Organiza su futuro, Señor, tú, porque sabemos que sin ti difícilmente podríamos hacer las cosas bien. Te pedimos bienestar para Ángel y Nicole, hija de Connie, en la dulce espera de su bebé en España, que ya llega prácticamente al alumbramiento. Gracias, Dios, por el cuidado de esa familia. Oramos por el futuro laboral y personal de Claudia, hija de Roxana. Dale paz a la familia en este tiempo de conflicto en la zona donde vive y guíale, Señor, en sus decisiones de su vida personal. Oramos por sabiduría para Nicole Valcárcel en la crianza de sus hijas. Oramos por Francis Peñalosa, que está trabajando en Chile. Concede a Selena Aguilar el deseo de su corazón en lo referente a su vivienda. Te suplicamos por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Oramos por Óscar Barrenechea, por Matilde y Miro, hijos de Viviana, por Juan Carlos, hijo de Rosalía y su esposo Freddy Rojas, por Hugo Barrenechea. Te pedimos por Aurora y Teresa, abuelitas de Rebeca. Te pedimos por Cristian Suárez, Señor, toca su corazón. Por Carlos Barrenechea, por Walter Velasco, por Susana Moreira, por Fátima, tía de Fabiana. Oramos por la salvación de Lorenzo y Aide, papás de Danitza, Mario, papá de Cheste. Oramos por Rubén Ferrufino, por Gerardo Málaga, por mi hermano Fernando y su familia, por Fernando Blondel y sus hijos, por Stephanie Castillo, por la familia de Gloria Álvarez, sus hijos, Mónica, Cintia y Cristian, su yerna Jamie, sus nietos Andreu, Zoe y Antonella. Y te pedimos por Leandro y Milena, hijos de Mariela Valdivieso. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Queremos depender de ti, que limpies a tu iglesia, que existan más evidencias de vidas transformadas por tu palabra. Deseamos que a través del mensaje de hoy nos hables al corazón. Queremos vivir solo el afán de cada día. Queremos que se haga tu voluntad en tu iglesia y nos encomendamos en el resto del culto de adoración en el nombre de nuestro Señor y Salvador en Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estamos en el tiempo de la lectura bíblica. Hoy vamos a estudiar Hechos, capítulo 28, del 1 al 9. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: «Este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir». Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Cerca de donde estábamos había unos terrenos. Pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara, y Pablo lo sanó. Es palabra de nuestro Señor.
Estamos en la parte central de este culto de adoración. Y nos encontramos frente a verdades sumamente inobjetables cuando leemos la palabra del Señor y ella nos hace dar cuenta en aspectos de nuestra propia vida. Por eso es necesario prestarle tanta atención a lo que uno lee. Es tan importante el estar atento a la Escritura y a todo el concepto que ella tiene, para no dejar pasar pequeños detalles que podrían ser justo la llamada de atención en cuanto a tu vida. Y hoy quiero que nos concentremos, que no estés atento a lo que yo vaya a decir, a las palabras que manifiesto o algunos asuntos que menciono accesorio a la palabra de Dios, a la exposición de la palabra de Dios, sino que prestes atención al mensaje central de Dios. Muchos tienen necesidades, anhelos, deseos, y a lo largo de su peregrinaje en esta tierra, pues tienden a perder su enfoque central de lo que Dios quiere en sus vidas. Y eso sucede porque están atentos a las muchas situaciones que atraviesan a diario. ¿Quién no tiene cosas que le suceden? Por eso precisamente cuando los esposos, los papás, los hijos regresan a la casa en la noche y tienen oportunidad de encontrarse, aun cuando fuera un poco tiempo, tienen razones para hablar, porque son cosas que han sucedido a lo largo de su día. Hay obligaciones pendientes en el hogar, el trabajo y muchas cosas más que tienes que cubrir cada día y eso absorbe tu atención. Te afanas tanto por cumplir con todo lo que planificas, por tener todo lo que quieres y necesitas lo más pronto posible. Nadie dice que estás buscando tener muchas cosas que quieres acumular, sino simplemente quieres cumplir con las cosas que a ti se te han puesto en tu mente. Quieres alcanzar todo y correr una milla de más de una sola vez. Y tratas de añadir a tu vida más resultados que los del día anterior. Es una cosa natural, a eso nos ha inducido el mundo, a caminar a un ritmo acelerado. Pero por mucho que te afanes, Dios ya ha planeado todo lo necesario y suficiente para hacer hoy. Así que deja de tratar de llenar esa tu agenda con tantas cosas que de seguro no son ni edificantes ni prioritarias. Entra más bien en íntima comunión con tu Padre para que te dé de su sabiduría y más bien organiza tu tiempo conforme a lo que Él ha dispuesto en tu corazón y ejecuta las cosas de cada día. El punto número 1 es el afán en un lugar desconocido. Hoy vamos a hablar del cada día tiene un afán. Hechos 28, 1 al 2, dice: una vez a salvo, fue que nos enteramos que la isla se llamaba Malta, y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron un fuego y nos recibieron a todos. ¿Qué es lo que dice el relato? ¿No es cierto? Que las vidas de estos hombres, 276, habían peligrado por 2 semanas en una violenta tormenta. Ellos, en su afán de hacer las cosas bien, alivianaron el barco e hicieron todo lo posible por salvarlo. Pero, gracias a la voluntad de Dios, pudieron escapar de la muerte. De pronto se dan cuenta que se encontraban en una isla que se llamaba Malta, dice, ¿no es cierto? Bueno, Malta, en su palabra original, significa refugio. No podía tener un nombre más apropiado ese lugar. Estos viejos marineros seguro que ya conocían Malta.
pero no de ese lado de la isla, o sea, llegaron por otra parte. Ellos habitualmente iban por el puerto, por donde el tráfico comercial llegaba. Pero como no pudieron controlar la vía por donde llegaban, pues llegaron por otro lado y sin duda que no les parecía un sitio conocido. Sin embargo, ahí la recepción de los habitantes de la isla, dice de los nativos, ¿no es cierto?, es digna de ser mencionada porque los atienden sin hacer distinción alguna. No discriminan entre soldados, marineros y presos. Eso nos muestra algo que es sumamente importante y que debería ser parte de la vida cristiana. Mostraron hospitalidad. Dios puede hacer que extraños sean amigos en la angustia. Los despreciados, esos que no se los considera, los que no nos parece que son importantes, pueden ser más amistosos que aquellos a los que nosotros les damos mayor valor. La buena conducta de los paganos, sin duda que en muchos casos condena la actitud de muchos cristianos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el verso 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Bien simple. Pero esto nos lleva a entender algo que es sumamente importante, que la evidencia del cristiano es que ama y obedece los mandamientos del Padre Celestial como referencia de su vida. Es un identificativo de la vida del cristiano. Es algo que lo identifica, que lo hace diferente, aunque está viviendo en un mundo que promueve a hacer las cosas a su manera. El cristiano, para agradar a Dios, necesita responder a sus mandatos con un espíritu obediente. No es que Dios necesite obediencia, el cristiano necesita ser obediente. Y no tiene que escoger solamente lo que le atrae. No tiene que escoger solamente aquello que sí cree que puede hacer. No tiene que escoger lo que de repente ya ha hecho en alguna otra oportunidad y le ha salido bien. No. Tiene que hacer lo que el Señor manda hacer. Y esto incluye el servicio a través de la hospitalidad. Bien, probablemente cuando uno escucha la palabra hospitalidad, ya se imagina, ¿no es cierto?, que se está diciendo, bueno, tienes que abrir las puertas de tu casa para recibir a algún extraño. Hay muchos que viven en un lugar donde está completamente ocupado, quiero decir que no hay ambientes libres. Hay algunos que tienen demasiado espacio, igualito lo han ocupado todo. Y claro, más de uno se imagina y dice, bueno, pues no tengo cosas, no tengo camas, no puedo hacer eso que está mandando la palabra de Dios. Si el Señor me diera un lugar más amplio, pero no se trata de buscar un lugar en la casa donde alguien pueda encontrar un espacio para dormir. Eso es un hotel. Los hoteles también tienen eso, y más cómodos. Podrías agarrar y pagárselo un hotel a una persona. No se trata de eso. Se trata de abrir tu corazón. Se trata de que tú estés a tono con lo que Dios quiere que hagas, que es dar cobijo y cuidado a una persona desconocida, que no necesariamente tiene que incluir que lo atiendas en cama y comida. Mira lo que dice Romanos 12:13. Contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿De qué está hablando?
de que hay una contribución para las necesidades de los santos. Todos tenemos necesidades. Y probablemente tú también. Pero tú tienes de repente una ventaja en alguna cosa en la cual alguien necesita ayuda. Y puede ser que tú pongas en tu corazón el hecho y el deseo de ayudar. Y ahí pone Pablo en el texto siguiente, contribuye a las necesidades de los santos practicando la hospitalidad. No dice que solamente abras tu espacio, tu casa, tu vivienda, el lugar donde estás para recibir a alguien y hospedar. Te están diciendo que practicar la hospitalidad es perseguir el amor hacia los extraños. Es ejercer esa capacidad todo el tiempo. Solo ponte a pensar cuántas veces en lo que va de tu vida cristiana, tú te has puesto a saludar personas extrañas que nunca has visto en tu vida o que las has visto en el culto y nunca las has saludado. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se te ha ocurrido ir y decirles que tú tienes la capacidad de poderles ofrecer alguna clase de servicio por si alguien lo necesitara? Soy abogado y quiero que si alguna vez tuvieras alguna necesidad de uno, pues me tomes en cuenta a mí. No para que me des trabajo, sino para aliviar tu necesidad. Tal vez alguien que pueda decir, soy médico o soy arquitecto y si quieres que te dé una opinión de decoración, pues yo puedo ayudarte un poco. O sea, hay tantas cosas que tú tienes en tu vida, las que te dio, que puso en ti, la capacidad que te dio, las propiedades que tú tienes. O sea, todo lo que tú eres, ¿no es cierto?, puede servirle a otro. El escritor de la carta a los Hebreos va un poco más a fondo y dice, no olvidéis, en Hebreos 13:2, no se olviden la hospitalidad. Porque por medio de esta, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quiere decir que la hospitalidad no es pasar el rato con tus mejores amigos. La voluntad de ser hospitalario tiene un resultado de largo alcance. Es maravilloso cómo el Señor te lo pone tan en sencillo como para que tú puedas saber que al ser hospitalario, y te estoy hablando nuevamente en el sentido amplio de la palabra hospitalario, ¿no es cierto?, puedes recibir resultados a largo alcance. Y la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, verso 9, refleja, sed hospitalarios, los unos para con los otros, sin murmuración. Bueno, ¿cómo se podría entender eso de que abro mi departamento para que ocupe un espacio un hermano que ha llegado y que puede dormir ahí, sin murmuración? Está hablando de que servir a los demás es una actitud, es parte de tu forma de ser, de la manera en que tú quieres responder hacia el Señor. Es decir, que si de repente tú sabes que alguien está pasando una necesidad, tomas de tu tiempo, exactamente igual que si abrieras tu departamento para que vaya a dormir, tomas de tu tiempo para ir y ver cómo puedes ayudarlo. Es el llamado a practicar la hospitalidad sin quejarte, sin hacer alarde, sin murmurar, sin decir esto yo estoy haciendo por si acaso, tómenme en cuenta, mírenme lo que yo estoy haciendo. Es como abrir un letrero en tu casa o alrededor tuyo diciendo bienvenidos los extraños. ¿Cuántas oportunidades tú tienes de ir en tu edificio, en el barrio donde vives, en el condominio donde estás, que conoces a todos en sus particularidades? No es que tú hospedes a ellos porque no necesitan, si ya viven en un lugar cómodo. Necesitan ellos ser tratados por el amor de Dios. Tu motivación no debe ser dar para recibir.
Mira lo que dice Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante os darán en vuestro regazo. Y claro, uno se puede quedar ahí y decir, excelente, o sea, si yo doy me van a dar mucho más. Pero agrega el Señor Jesús, porque con la medida que medís serás medido. Así que no está hablando de que si yo doy 10 voy a recibir 100, de que si doy mi casa voy a ser bendecido. Existe esa particularidad de mente, de decir, bueno, o sea, yo quiero que vengan a mi casa porque me traen bendición. Tienes que abrir tu casa porque quieres hacerlo. Pero además, porque el Señor dice que con la medida que usas para ejercer tus dones y talentos, Dios usará eso contigo. Te ha dado capacidad, te ha dado oportunidad, te ha dado seguramente posibilidades entre económicas, profesionales, espirituales, de cualquier índole, y en la medida en que tú utilizas eso con los demás, pues eso será utilizado para medir lo que Dios va a juzgar. Entonces yo te pregunto, mi querido hermano, ¿de qué tamaño es la medida de tu hospitalidad? La tercera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 8, dice, amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos, sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor, a los cuales bien harás en proveerles para su viaje como es digno de Dios, porque ellos salieron por causa del nombre sin aceptar nada de los gentiles. Debemos pues sostener a los tales para que seamos colaboradores con la diseminación de la verdad. Esto te desafía a dar hospitalidad a los involucrados en el ministerio cristiano. Nuevamente te digo hospitalidad, no solamente te concentres en decir, pues tengo que recibir a todos los misioneros que vienen, porque no siempre llegan misioneros todo el tiempo. Y por lo tanto debes tener en cuenta de que eso no es una cosa temporal, sino es una cosa permanente. Es emocionante saber que mientras compartes tu hogar y los recursos con algún siervo del Señor, te conviertes en una parte activa de su ministerio. Es decir, que si tú ayudaras a alguien que sale por la calle evangelizando y tú le dices, hermano, yo quiero aportar con unas Biblias, así de las sencillas, toma 3 para que puedas tú regalarlas porque yo no me considero todavía capaz de hacerlo, pues el Señor te bendice. Bendice lo que estás haciendo porque eres parte de ese ministerio, aunque tú personalmente no lo hayas hecho. Toma en cuenta a todos los encargados de los ministerios. Toma en cuenta a todos aquellos que están poniendo su empeño por la obra de Dios para que veas sus necesidades y tú seas parte de eso. Un abrazo podría ser muy importante para unos en algún momento especial. El afán de cada día. En el punto número 2, el afán es con gente desconocida. Hechos 28, 3 al 8, dice, entonces Pablo, después de recoger cierta cantidad de leños, los echó al fuego y una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Los nativos entonces, cuando vieron el animal que colgaba de su mano, decían unos a otros, sin ninguna duda, este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia no lo ha dejado vivir. Pero él se sacudió el animal en el fuego sin padecer daño alguno. Ellos, en cambio, esperaban que él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar, y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. ¿Qué es lo que nos está reflejando este relato? Dice que el apóstol Pablo recogió leña para el fuego, a pesar de que habían, decenas de personas más apropiadas para esa tarea. No te olvides que habían marineros, que habían presos. Y había algunos que de repente podían estar más aptos como para hacer esa tarea.
es que el corazón del siervo de Pablo era muy visible. Yo alabo la vida de muchas personas, bendigo los hechos a los cuales ellos se ofrecen silenciosamente para ayudar no solamente a algo que yo necesite como persona de la iglesia, sino precisamente más bien a otros hermanos de la congregación. Y lo hacen silenciosamente. Yo me entero lógicamente porque el Señor quiere que yo me entere y que esté viendo y que esa labor se está realizando. Son hermanos a los que de repente se les quiere agradecer y no quieren recibir porque ya quieren darnos cambio por ello. Son hermanos que están dispuestos a ayudar a hermanos de la congregación en lo que necesitaran. Pablo no era como algún predicador moderno que tiene mucho cuidado de no mancharse las manos en el servicio. Y más bien espera que todo el mundo esté listo para servirlo. Es solo un espectador. Va, ofrece su alocución y luego se sienta en un lugar preponderante para que le sirvan primero la comida a él. Ahí tienes a Pablo que no fue a pararse junto al fuego que otros habían encendido, ni dejó que ese fuego lo siguieran avivando sin su ayuda. Más bien usó sus manos, él se comprometió, se puso al lado de los nativos, de los marineros, de los prisioneros, en esa tarea desagradable. Bueno, ¿a quién le gusta andar pues cargando leña? Y entonces, en ese instante dice que ahí una víbora se le prendió a la mano, es decir, le mordió, ¿cierto? Esa visión de comprometerse en el servicio, a nosotros como matrimonio nos ha traído, a Marlene y a mí, nos ha traído muchas cosas anecdóticas, de las cuales le damos gracias a Dios y disfrutamos de recordarlas en algunos casos. Yo recuerdo que cuando estábamos a cargo de un ministerio de los jóvenes, y ciertamente vivíamos cerca de la iglesia, pues terminaban la reunión, o antes de empezar su propia reunión, pues se venían a la casa. Y de pronto la primera sensación que yo, antes de ver a plenitud, porque estos jóvenes venían con mis hijas antes de que yo fuera cristiano, pues me impactó el hecho de que vinieran estos chicos, usaran el espacio en el que estábamos, la casa, que era un poco amplia, tenía un espacio con una piscina, pero usaban el espacio del comedor, de la cocina, y después de haber tenido su tiempo de comunión, de charla, de risa, de compartir entre ellos, pues los veías entrarse a la cocina y lavar todo lo que habían ensuciado. A mí me sorprendió, porque lógicamente los amigos de mis hijas, ¿no es cierto?, venían, usaban todo lo que había que hacer y se mandaban a cambiar solos. Eran gente del mundo. No entraban siquiera a decir, ¿puedo ayudar de alguna manera? No, estos chicos de la iglesia sí se comprometían y dejaban mejor de lo que habían encontrado. Era realmente algo que a mí, cuando no era cristiano, me conmovió. Cuando estaba en el servicio ya con ellos, ¿no es cierto?, como parte del liderazgo, pues realmente me emocionaba. Ver que no era apariencia, ver que habían ellos hecho parte de su vida. Claro, o sea, podremos también contar algunas anécdotas, ¿no es cierto? Porque, en cierto modo, Marlene preparó una vez un brownie que estaba destinado a otra persona y uno de los jóvenes llegó que seguramente no habrá tenido tiempo de poder almorzar o tal vez hasta inclusive le hayan faltado recursos y de pronto le aplicó el brownie sin preguntar para quién era. Él pensó seguramente que era para los chicos. Y claro, cuando Marlene entró para querer entregar ese brownie ya estaba a mitad menos. Son cosas anecdóticas. Son cosas que alguien puede recordar. Yo personalmente las recuerdo como algo que nos ha servido a nosotros para apreciar cómo Dios cuida a ese joven. Si él tenía hambre y nosotros teníamos provisión, qué bueno que hizo uso de eso.
Qué bien que muchos de los jóvenes que venían antes de su reunión, antes de la célula, después de la reunión de jóvenes, pues se sentían a gusto de encontrar en la casa, en el refrigerador, encontrar en la alacena, cosas que a ellos les hacía falta ese momento, tal vez para comer. Qué bueno que ojalá fuera tu casa así, un sitio donde van y encuentran calor de hogar. Después de muchos años, recién lo vuelvo a recordar y lo recuerdo con mucho cariño. Y aún esos jóvenes los tengo en mi mente y en mi corazón. Toda vez que me encuentro en la calle con ellos, nos abrazamos en un abrazo muy, muy sincero y profundo. Estábamos en el relato de que Pablo había sido mordido por una serpiente y muchos dicen que sí, era una serpiente hipervenenosa. Muchos otros también que para defenestrar la palabra de Dios dicen que mentira, que en ese lugar de Malta ya no hay serpientes, no hay árboles para que haya leña. Pero es que, bueno, estamos hablando de un otro tiempo en el que había más naturaleza. Por lo tanto, no vamos a nosotros a desmerecer lo que dice la palabra de Dios, sino que dice que ahí exactamente hubo una víbora que estaba escondida en medio de las maderas y que cuando Pablo levantó esas ramas, ella, en una acción natural de un animal, ¿no es cierto?, fue y mordió la mano de Pablo. Y la reacción de Pablo fue serena, se acercó hacia el fuego y sacudió a la serpiente, bien sencillo. Si trataba de desprenderse de ella con fuerza, probablemente habría desgarrado su mano porque los colmillos que tienen las serpientes normalmente son largos. Y él acercó la mano al fuego para que la serpiente sintiera el calor y obviamente soltara lo que estaba mordiendo y se desprendió de la mano. Era simplemente lógica de Pablo, pero además la serenidad para hacer lo que correspondía. Ahí los nativos cuando ven eso dicen, ahora sí estamos convencidos de que la diosa de la justicia finalmente ha atrapado a un verdadero culpable. Alguien que se ha librado del mal, pero que no se ha podido librar del largo brazo de la ley. No, Dios no lo iba a salvar a Pablo de una tormenta tan larga de 2 semanas para dejarlo morir por una picadura de una víbora. No, Pablo estaba protegido. Tenía una misión que cumplir. Le había sido prometido que iría a Roma y aún le faltaba parte del viaje. Vean, pero que no era tanto que nada pudiera detener a Pablo, sino que nada podía detener que se cumpla la promesa de Dios. Hay una gran diferencia en ello. No es que Pablo las tenía todas, sino que Dios es el que las tiene todas. Y Pablo podía tomar la fidelidad de Dios en el pasado como una promesa de protección y bendición para el futuro. El Señor le había dicho, vas a ir a Roma. Y él cuando vio seguramente la serpiente, la víbora, mordiéndole su mano, ha debido recordar, no me vas a detener en la promesa del Señor. Y obró, pues, serenamente. Ahora, ¿qué dicen los nativos? La diosa justicia finalmente hizo lo que tenía que hacer. Pero debemos tomar en cuenta que todo está bajo el control de Dios y la justicia de Dios, que es la única que cuenta, pues no iba a dañar a Pablo ni a nadie a quien le han sido perdonados sus pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Nadie que ha sido llamado por el Señor, que ha sido perdonado por el Señor, va a ser dañado por el mismo Dios, porque Él lo ha redimido de toda su vida pasada. Ahora, después de ver el desenlace de esto, en una típica reacción humana, lo miran a Pablo como si fuera un dios. Inicialmente lo juzgaron, pero Pablo no era ni un criminal ni un dios. Por eso debes tener cuidado de lo que piensen de ti, sea bueno o sea malo. Dice la palabra de Dios que tú deberías tener una vida consistente
con la palabra de Dios. Pablo fue un líder inteligente, sabio y era el más capacitado para dirigir. Su consejo fue rechazado y claro, como ya sabemos, el resultado fue un desastre. Ahí durante la tempestad él llegó a ser el comandante no oficial de la nave. Se puede decir que todos se fijaron en él. La tormenta llamó la atención sobre la vida de Pablo. Y ahora, en la isla, Dios hace nuevamente que de los que faltaran, es decir, de los nativos, fijaran sus ojos otra vez en Pablo. No es que él está poniendo en evidencia a alguien para que lo miren y lo admiren. No, el Señor está obrando a través de esa vida para llamar la atención de aquellos que no lo conocen. Los paganos y de repente mucha gente cree que cuando pasa una desgracia es un juicio sobre cierto pecado, sobre cierto crimen. ¿Acaso no han escuchado eso ustedes? Ah, sí, es el karma. Le agarró el karma, o si no es el yin yang, no sé, y dicen esto tenía que pasarle por todo lo que ha hecho, todo que el que siembra, eso cosecha, y empiezan a mezclar las cosas que son reales con las que son ficticias. Solamente presten atención en lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, versos 1 al 3. Y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué manera más pero sabia de contestar algo que nosotros, o sea, en el común general de la población, decimos, eso es un castigo divino. Nació así porque su padre era un alcohólico, era un vicioso, era un malo. O sea, tratamos de justificar nuestros criterios para decir que esas personas tienen algo que pagar. Pero aquí el Señor les dice, no, este hombre nació ciego para que hoy, en este día, yo pase por aquí y lo sane. Y vean cuán grande es Dios. Así es que hay mucha gente y nosotros lamentamos por aquellos niños que nacen con alguna discapacidad y cuyos padres tienen que dedicarles mucho más tiempo. Y en algunos casos deben decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué has dejado que esto pasara? Y la respuesta la tiene el Señor Jesús. Es ¿para qué? Para que se manifiesten las obras de Dios en esa vida. Probablemente muchos mueran sin ver esas obras de Dios porque no creen en Él. Probablemente muchos sobrelleven la situación con mucho esfuerzo y jamás, ni siquiera eso, los hará ver hacia el lugar donde deberían encontrar la presencia de Dios cerca de ellos. Hay que estar seguro de que todo pecado se va a ser castigado. El Señor lo dice. De toda palabra ociosa que salió de tu boca, de eso te va a juzgar. Pero no todos los pecados se van a pagar en esta vida. Así es que no creas, si ese choro, ese traicionero, ese va a pagar aquí. Probablemente no. Pero sí hay que tomar en cuenta que las tribulaciones nos dan buenos resultados en esta tu vida. ¿Qué dice Santiago? 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dejad que la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Te estás recordando, te está pasando algo, estás andando por alguna tribulación, sucede algo difícil en tu vida, pues dice que es para perfeccionarte en el amor de Dios.
Bueno, volvamos al episodio inicial. Nos hemos separado de lo que estábamos viendo cuando Pablo juntó la leña para avivar el fuego sin ver que había una víbora escondida en medio de ello. Vemos que el apóstol está dispuesto a ayudar en lo que sea necesario y no está conservando esa su privilegiada posición de rabino. No evita hacer labores no intelectuales. Obviamente en su mente y en su corazón ha debido estar el recuerdo de algo que él no vivió, pero que sí lo conoció, es que Jesús, un día de esos, cuando todos estaban pensando quién era el más importante, cómo va a ser esto, en qué lugar me va a dar a mí en el cielo y demás, Jesús se puso una toalla en la cintura, se amarró y se arrodilló y dijo, te voy a lavar los pies. Y lavó los pies de cada uno de sus discípulos. Eso no lo vivió en directo Pablo, pero con toda seguridad en las charlas que ellos tenían, le han debido decir, mira lo que hizo Jesús. Y nosotros ese día lo consideramos mal, tanto es así que Pedro le dijo, no, a mí no me vas a bañar. Y él le dijo, si no te baño no tienes parte en esto. Y él dice, entonces mi cabeza más lávame. Totalmente desubicados, pero igual que nosotros. Ellos no tenían la Biblia, nosotros sí la tenemos y aún así seguimos desubicados. Jesús mostró el servicio que debe haber de parte de cada uno de los hijos de Dios. No es el pastor que tiene que arrodillarse en un tiempo especial y lavar los pies de 12 ancianos del asilo. No, eres tú que debes arrodillarte y servir a tu hermano. Pero también es interesante ver los cambios de opinión tan común que se dan en los seres humanos. Primero, los isleños tienen compasión de los náufragos, ¿no es cierto? Y los atienden con mucha humanidad, dice eso la palabra de Dios. Les preparan fuego, seguramente les preparan una comida, nada raro que, aunque, imagínense, no eran 4 o 5, eran 276 náufragos que llegaron. Entonces, ¿cuánto espacio necesitaban para darles a todos ellos un pedacito por lo menos para que duerman? Y obviamente no los consideraron como personas peligrosas, no tomaron en cuenta que eran unos prisioneros y que de repente podían matarlos. Entonces, nada, simplemente los ayudaron. Hicieron una gran obra, pero de pronto, al ver que la serpiente le había mordido y estaba colgada de la mano de Pablo, pues cambian de opinión y piensan que él es un criminal. Al principio lo estaban tratando bien, ahora ya lo juzgan como un criminal. Así es que eso nos enseña a nosotros, los responsables de llevar adelante la obra del Señor, que el pastor tiene que estar dispuesto a aceptar esos cambios de apreciación de la congregación. Cuando esto pasa, ¿no es cierto?, tiene que obrar sabiamente y con un espíritu cristiano. El pastor tiene que estar preparado para recibir abrazos y afectos como también críticas. No siempre es fácil si el motín, ¿no es cierto?, no tiene una motivación bien definida. De pronto se arma un grupo que no le aceptan al pastor algo que hizo. Así que el pastor debe recordar que la fidelidad y la gratitud no son los dones que abundan en la congregación. No puede el pastor ponerse en resguardo y decir, bueno, ahora voy a pelear con ellos. Es interesante notar que durante el ataque de la víbora, a Pablo, al parecer, porque no lo dice la palabra de Dios, nadie se acercó para ayudarlo. ¿De acuerdo? O sea, todos habían sido hospitalarios, habían ayudado a hacer fuego, habían trabajado duro en eso, pero no se olviden, estaba lloviendo. Es que no era un tiempo para decir, fogata de San Juan, no, era un tiempo de lluvia. Es decir, ¿dónde han conseguido maderas secas? ¿Cómo han hecho que ese fuego esté ardiendo? Ha debido ser un gran trabajo. Pero ese trabajo ellos podían hacerlo y no acercarse a Pablo y ayudarlo con esa víbora que estaba colgando de su mano. Eso nos hace notar que del mismo modo, cuando al pastor le llueven las críticas, pues es seguro que va a encontrar alivio en los hombros de otros pastores. Pero la congregación debería estar alerta a la salud espiritual, física y emocional de sus líderes. No simplemente es demandar. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 20,
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Bien, con esto, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo está diciendo de su propia experiencia que los nativos saben del deber moral de ayudar a los necesitados y creen que hay una justicia que al final va a castigar a los que han cometido una infracción a la ley moral. Eso es algo, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo ha escrito. No escucharon ellos de Dios, pero saben, en su fuero interior hay algo que está hablando de una justicia superior a la nuestra. Por eso ellos le atribuyen a la diosa justicia de que al fin encontró a su culpable. Ellos saben en el fondo de que nada de lo que hagas va a quedar sin castigo o sin premio. El Señor muestra su propia presencia a través de Pablo y de su propia ley. El dueño de la creación está presente en todo. Basta con abrir los ojos para encontrarlo. Así es que tú no dejes de estar en su presencia. No tienes excusa. Tú sabes que Él está en todas partes. Tú sabes que Él te está viendo en este momento. Tú sabes que Él te escucha en todo lo que dices. Tus pensamientos no le son extraños. Por lo tanto, ni los nativos ni tú tienen excusa para decir, yo no sabía. Yo no sabía. Y punto número 3, el afán de servir como Jesús. Hechos 28, de 7 al 10, dicen, los alrededores de aquel lugar había unas tierras del principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y nos hospedó bondadosamente por 3 días. Y aconteció que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entrando Pablo a verlo después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando estábamos para zarpar, nos proveyeron de todo lo necesario. Es el relato del apóstol Lucas. Y nos deja claro que por 3 días tuvieron una gran bendición, en contraste con la miseria de 2 semanas previas en el mar. Así que Dios les dio a Pablo, a Lucas y a Aristarco un tiempo de alivio y de recuperación. Ahí dice que había un hombre importante, Publio. Él representaba a Roma en la isla y su padre estaba enfermo. No son coincidencias, no son cosas aisladas, qué casualidad, que justo estaba. Todo eso está promovido para el engrandecimiento de la obra, para que Dios se manifieste a través de ellos, para que ellos conozcan el sacrificio de Jesús. Si de repente estaba enfermo el pordioserito del pueblo y Pablo lo sanaba, era uno sanado. Porque nadie se preocupa del pordioserito del pueblo y nadie le afecta que esté sano o enfermo. Sin embargo, aquí estaba el hombre principal de la isla que tenía a su padre enfermo. Y va a Pablo. Los libros históricos refieren que muy probablemente lo que tenía este hombre era la fiebre de Malta, que está producida por un virus de la leche de las cabras maltesas. Y sus efectos duran 4 meses. Es que no era una cosa sencilla, no era un COVID, era una cosa dura la que estaba pasando este padre de Publio. No era simplemente ponerle fomentos, una friccioncita, oración y ya estamos. Podemos ver que Dios lo sanó a través de la disposición de Pablo. Pablo se preparó y se dispuso para el trabajo. Hermanos, vean ustedes cómo Pablo estaba ahí, había ocupado su tiempo para buscar leña y de pronto fue mordido, fue juzgado y después fue otra vez confundido.
cualquiera de nosotros, y no seríamos juzgados por ello, diríamos, ahora sí me quedo quieto y no hago nada. Dice que hay un hombre que está enfermo. No sé, que se las entienda, porque a mí me acaban de acusar, me acaban de juzgar, yo no me quiero meter. ¿Eso no sería muy normal? Seguro, seguro. Pablo no era así. Él estaba dispuesto, le dijo, Señor, heme aquí, cuando haya algo que hacer, yo estoy dispuesto. Y pronto la sanidad llegó a muchos. Pero vean ustedes que no es una sanidad milagrosa. No está hablando de que Pablo oró y se sanaron, oró y se sanaron. Armaron una carpa y ahí está la carpa de la sanidad y sanando Pablo a todos los que entraban. No es eso. La palabra en el original habla de que esa sanidad que recibieron fue después de recibir una atención médica. Es que el Señor ha mostrado este grupo de cristianos, a Aristarco, a Pablo y a Lucas, para que existan, para que hagan el servicio que Dios quería que hagan en esa isla, en ese día, en ese tiempo. Es posible, y casi no habría duda de que Lucas, que era médico, pues sirviera como médico en Malta. Era un médico misionero. Y si alguien tuviera duda de lo que estoy diciendo, aunque no creo que alguien dudara de que Lucas era médico, dice en Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Así es que es muy probable, o sea, y vean ustedes que Lucas no estaba en ese barco simplemente porque no tenía nada que hacer. Tenía que estar ahí porque Dios lo había puesto. Y Pablo, dice el relato, que tuvo contacto directo con el enfermo. Entiéndase, es una cosa contagiosa, es un virus. Pero muchos no quieren tener contacto cercano. Peor si se trata de alguien que está con una enfermedad terminal o de repente es muy contagiosa. Ahora todavía seguimos temblando si alguien dice, tiene COVID, listo, ya no, hay que aislarlo, déjenlo botado a un lado, que no se venga a juntar con nosotros. Es mucho más fácil para todos tomar un café con un amigo y hablar de cosas triviales y hasta positivas. Es mucho más fácil que visitar a alguien que tiene un padecimiento grave. El Señor Jesús lo dijo a través del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versos 35 al 36. Va a haber un tiempo, dice él, en los cuales se va a separar a los que obraron de acuerdo a lo que el Señor puso en su corazón hacerlo y a los que fueron desobedientes o definitivamente no estaban con el Señor. Y les va a decir, vengan ustedes aquí, a mi lado, el Señor Jesús, junto a mí, para vivir la eternidad. ¿Por qué? Y aquí viene el texto bíblico. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. Porque fui forastero y me acogiste. Desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. Estaba en prisión y viniste a mí. Esto que ha acontecido, esta obra que estaban realizando no solamente Pablo, sino Lucas y estaba Aristarco más trabajando allí, ¿no es cierto?, abrió las puertas de la predicación del Evangelio. No dice la palabra de Dios si de pronto hubo una iglesia en Malta, que si cuánta gente se convirtió, si Publio mismo se habría convertido. No lo dice, pero estamos seguros de que esa palabra de Dios no llegó vacía, no regresó vacía. Y es algo que tienen ustedes que tener en cuenta, que Pablo como prisionero no podía salir al pueblo a predicarles. No estaban andando los prisioneros por ahí, por las playas, tomando sol, caminando, tomando un helado. Estaban detenidos, estaban reservados, guardados. Y Pablo no podía salir para predicarles. Pero la sanidad trajo al pueblo hacia Pablo para que él les predicara. La necesidad de estar sanado. Estar enfermo y buscar la sanidad los llevó a tener un encuentro con el Señor Jesús a través de la predicación de Pablo. Algo que lógicamente debemos considerar es que Pablo nunca cobró por sanar a la gente. No armó un espacio para que por si acaso pasan por la secretaría, la enfermera les va a decir cuánto cuesta. Pero los nativos, los hombres lugareños,
sabían que en ese naufragio estos hombres habían perdido todas sus posesiones. Y entonces ellos estuvieron de acuerdo en ayudarlos según las posibilidades que tenían. Y dice el relato de la palabra de Dios que al despedirse tuvieron otra vez todas las cosas necesarias. No les regalaron un living, no les regalaron un auto último modelo, les dieron lo que era necesario. De esta manera se ve la gratitud por la sanidad física que ellos recibieron, pero también fue una manifestación de gratitud por los beneficios espirituales. ¿Ustedes creen que esa gente se fue sin ser afectada por el Evangelio? Vemos que otra vez estos hombres, o sea, los marineros, los prisioneros y la tripulación, reciben beneficios a causa de la obra de Pablo. Pablo ya había traído el beneficio de que se salven sus vidas. Es decir, que cuando los siervos de Dios se dedican a la obra del Señor, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas materiales se dan por añadidura. ¿Cuántas veces he escuchado una pobrísima aplicación de este pasaje, que dice que está en Mateo 6, 33 al 34? Buscad, pues, primeramente el reino de la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio afán, su propio mal. Qué triste es esto de, sí, busca el reino de Dios y todas las cosas serán por añadidura. ¿Y qué estás buscando? Nada, que primero la añadidura venga, eso estoy buscando. No, lo primero que tienes que buscar, dice la palabra de Dios, es el reino y la justicia de Él. El reino de Dios y la justicia de Él. Es decir, el gobierno de Dios en tu vida, saber quién es el que manda en tu vida, quién toma las decisiones, y ojalá no seas tú. Si no, eso no sería buscar el reino de Dios. Es buscar que Dios sea mi Señor, mi amo y Señor. Y además, buscar a través de eso la salvación. Esa que viene por fe, que Él mismo te da, esa salvación que viene de la comprensión del sacrificio de Jesús. Y entonces vas a poder ver que todas las otras cosas que tú, como un pagano, estabas ansiando, de pronto te son dadas. ¿Para qué eso te son dadas? La palabra de Dios dice, para que no te afanes por el mañana, para que vivas hoy, para que trates de andar hoy, para que sea un día a la vez en tu vida, para que no te afanes por el mañana, porque hoy ya tienes tu propio afán. Sin duda que el agradecimiento de los familiares de tanto enfermo que fue curado hizo que el apóstol y los otros náufragos fueran muy bien tratados y alimentados. Así es que no es que hicieron méritos los prisioneros, sino que el que hizo los méritos fue Pablo. ¿No te hace recuerdo algo? Alguien que murió por todos los demás. ¿No te hace recuerdo que uno solo se sacrificó por el bienestar del resto? Dios ha provisto este descanso antes de la tensión emocional que Pablo tendría con 2 años en prisión, tener que estar otra vez ante los tribunales y terminar con una injusta condena a muerte. Aquel Pablo que llegó a Malta apenas con la ropa puesta, se ha convertido en el hombre más conocido y respetado. No fue por una publicidad efectiva, sino por su servicio a la comunidad. Estos enfermos curados por el poder de Dios son la manera en que el Omnipotente utiliza para validar el mensaje de su siervo. El hecho de que todos esos se hayan sanado muestra que Dios estaba manifestándose ahí.
si bien no está específicamente mencionado en la Biblia, no cabe la menor duda de que así ha sido. Que Dios manifestó su gloria allí, en ese lugar, en esa isla de Malta. A veces los problemas y las dificultades vienen uno tras otro. El arresto, el viaje como prisionero, luego el naufragio con todas sus consecuencias y por último la mordedura de la serpiente. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué Dios deja que algunos padezcan tanto? De repente, como Pablo con la serpiente colgando de su mano, sientes que el enemigo te está atacando y ves dificultades y hostilidades por todas partes. Hay un gran consuelo para el creyente, es saber que el Señor Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Léelo en Mateo 28:20. Allí en la isla de Malta, pues no había esos religiosos fanáticos que persiguieran a Pablo. Sin duda que el principal de la isla, este hombre Publio, estaba agradecido por la curación de su padre y de otras personas. Y es probable que Pablo se preguntara por qué Dios lo llevó a una isla tan pequeña cuando su mira en realidad estaba en la capital imperial. Seguramente Pablo pensaría, yo voy a tener más oportunidad para predicar y enseñar en una populosa Roma, pero la respuesta inmediata que él tiene y es que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de los suyos. Él tiene un plan perfecto. Confía en Dios. Confía. Él, y es una expresión muy común, Él sabe lo que hace. Vamos a concluir. Cuando la tormenta ha hecho estragos, el Señor te manda alivio a través de personas que te hacen sentir bien. Y reflejan el carácter cristiano a través de la hospitalidad, esa apertura de su corazón para hacer que te sientas realmente bien. Es una acción que todo cristiano debe desarrollar por su bien. Y cuando crees que has alcanzado el favor de las personas, los cambios repentinos de opinión te llevan a diferentes escenarios. Una vez eres bien visto y otras veces juzgado de mala manera. Pues no dejes de hacer lo bueno, aunque nadie te lo reconozca. Siempre vas a tener oportunidades de poder ayudar, así que despliega tus mejores argumentos y haz tu mejor esfuerzo. No permitas que los prejuicios te lleven a hacerte dudar de la eficacia de la palabra de Dios en cuanto al servicio al prójimo. Por lo tanto, crea un pensamiento tal que cada día sea cumplido en su propio afán y no te distraigas con un futuro incierto. No lo hagas cuando tienes precisamente muchas tareas pendientes en el ahora. Es necesario entender qué significa que cada día tiene su propio afán. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bendito, gracias te damos porque tu palabra expuesta nos pone en evidencia de las cosas que estamos haciendo mal para corregirlas y nos pone en evidencia de las cosas que estamos haciendo bien para continuar. Gracias Dios. Gracias porque tu infinito poder y bondad nos ha llamado y hemos vivido recientemente la recordación del sacrificio de Jesucristo y la recordación de la resurrección de Él de los muertos. Gracias, Padre, porque sin eso nosotros no tendríamos esperanza alguna. Te damos gracias, Dios, porque nos permite ser parte de tu obra. Y hoy estamos pidiéndote que tú bendigas las ofrendas que vamos a enviar virtualmente a la congregación. Gracias, Padre, porque sabemos que eso sostiene tu obra. No porque tú necesites, no porque tú no puedas hacerlo, es porque nosotros te necesitamos a ti y porque tú nos das la oportunidad de ser parte de esa obra y nos sentimos privilegiados. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios bendito y amado, porque tú nos has puesto de manifiesto hacia el mundo para que mostremos el carácter de Jesús. Te damos gracias, Dios, y nos encomendamos para este día en su propio afán. Y lo hacemos en el nombre de Jesús.
Amén. Después de haber seguramente cumplido con el deber de ser parte de la obra del Señor, de compartir lo que tú tienes, simplemente quiero recordarte que la Iglesia está orando por ti, por cada uno de los miembros, porque estamos queriendo preparar el aniversario de la Iglesia, la recordación del aniversario de la Iglesia, y quisiéramos contar contigo. Nos encantaría que estuvieras presencialmente ese día. No es porque exista comida y que tú podrías llevarla a tu casa en un envase, como ahora se ha acostumbrado, sino porque quisiéramos que estés presente con nosotros. Quisiéramos que si has estado en este culto virtual, pues simplemente sea algo extraordinario, que no puedas evitarlo, porque estás realmente en una condición en que no puedes estar presencialmente. Pero si el Señor te puede conceder la oportunidad de hacerlo y tú estás obediente a Él, pues me gustaría que estuviéramos el próximo domingo contigo, en el culto, principalmente en el culto y después en la celebración del aniversario de la Iglesia. Tenemos las actividades de la semana, los varones en la mañana en la oración y luego en la noche en el estudio, las mujeres en la mañana en la oración, en la tarde en el estudio y el estudio del discipulado. El miércoles con las células, un tiempo que no te lo puedes perder, el tiempo del discipulado del día jueves de santidad, y este viernes sí tendremos la reunión de las familias. Que sea un tiempo maravilloso para ti, que logres realmente ver al Señor obrando en muchas maneras en tu vida, y que lo que hoy has escuchado pues sirva para que puedas vivir la vida cristiana. Quiero dar una bendición final. Que Dios te bendiga siempre y te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Que Dios te bendiga donde quiera que vayas, sea en el campo o en la ciudad. Que Dios bendiga a tus hijos y el fruto de tu trabajo. Que Dios te bendiga en tu hogar, en tus viajes y en todo lo que hagas. Que siempre seas muy feliz en el país que Dios te dio, que nunca te falte alimento y siempre tengas pan en la mesa. Que Dios te dé la victoria sobre tus problemas, que el Señor tenga compasión de ti y te dé su bendición, que te mire con alegría y que muestre su amor. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y tengas gozo y paz. Amén. Que tengas una preciosa semana y que podamos vernos según la voluntad de Dios. Que te vaya bien.